Bueno, bienvenidos a esta, la penúltima de las 12 noches santas donde vamos a trabajar Tauro. Mm. Bienvenidos todos. Vamos a abrir los archivos. ¿Qué le dijo para esta noche Rudolf Steiner a Herbert Hahn? Que tenemos que purificar conscientemente el cuerpo de los pensamientos, realizar disciplina del pensar, concentrarse en lo positivo, transformando las negras palomas de los pensamientos en blancas palomas, porque nuestro pensar se parece a un palomar cuando no tiene disciplina. Esta imagen me parece maravillosa. Hay que aprender a cerrar el palomar cuando llegan los pensamientos negativos y extraños. ¿Y cuál es el misterio de hoy? El templo purificado por Cristo. ¿Ok? La constelación de Tauro tiene, trae de las regiones del macrocosmos el soplo del Espíritu Santo. Los Reyes Magos estaban cerca del lugar donde se encontraba el niño, iluminando la noche. El brillo de la estrella que iba delante de ellos ampliaba considerablemente el tamaño del desierto. El alma se eleva tocando otra dimensión que ya no es terrenal, y el Espíritu Santo entra en la dimensión humana, que se manifiesta en la forma de una paloma en el bautismo de Juan. La palabra será como una lanza sagrada de expresión de amor divino. En esta 11ª noche santa, a través de Tauro, el Espíritu Santo emana la plenitud del amor divino, inspirado como la persistencia en relación con lo que uno quiere alcanzar. Esta noche, deja que tu mirada busque nuevos horizontes para la vida. De la región de Tauro, el Espíritu Santo trae para ti la fuerza de la persistencia que conduce al progreso. Judas Tadeo es el apóstol del día. Y ahora vamos a escuchar a Mariela, que nos va a leer Las botas de piel de búfalo. 11 noche, 4-5 Tauro, espíritu cosmos. Cuento. Las botas de piel de búfalo. Un soldado que nada teme, tampoco se apura por nada. El de nuestro cuento había recibido su licencia y, como no sabía ningún oficio y era incapaz de ganarse el sustento, iba por el mundo a la aventura, viviendo de las limosnas de las gentes compasivas. Colgaba de sus hombros una vieja capa y calzaba botas de montar de piel de búfalo. Era cuanto le había quedado. Un día que caminaba a la buena de Dios, llegó a un bosque. Ignoraba cuál era aquel sitio. Y he aquí que vio sentado sobre un árbol caído a un hombre bien vestido que llevaba una cazadora verde. Tiéndole la mano al soldado y sentándose en hierba a su lado, alargó las piernas para mayor comodidad. Veo que llevas botas muy brillantes, dijo el cazador, pero si tuvieses que vagar por el mundo como yo, no te durarían mucho tiempo. Fíjate en las mías, son de piel de búfalo, y ya he andado mucho con ellas por toda clase de terrenos. Al cabo de un rato levantóse. No puedo continuar aquí, dijo. El hambre me empuja. ¿A dónde lleva este camino, amigo? ¿Botas limpias? No lo sé, respondió el cazador. Me he extraviado en el bosque. Entonces estamos igual, cada oveja con su pareja.
buscaremos juntos el camino. El cazador esbozó una leve sonrisa y juntos se marcharon, andando sin parar hasta que cerró la noche. No saldremos del bosque, observó el soldado, mas veo una luz que brilla en la lejanía. Allí habrá algo de comer. Llegaron a una casa de piedra y a su llamada acudió a abrir una vieja. Buscamos albergue para esta noche, dijo el soldado, y algo que echar al estómago, pues al menos yo lo tengo vacío como una mochila vieja. Aquí no podéis quedaros, respondió la mujer. Esto es una guarida de ladrones, y lo mejor que podéis hacer es largaros antes de que vuelvan, pues si os encuentran, estáis perdidos. No llegarán las cosas tan lejos, replicó el soldado. Llevo 2 días sin probar bocado, y lo mismo me da que me maten aquí que morir de hambre en el bosque. Yo me quedo. El cazador se resistía a quedarse, pero el soldado lo cogió del brazo. Vamos, amigo, no te preocupes. Compadeciéndose la vieja, y les dijo, ocultaos detrás del horno. Si dejan algo, os lo daré cuando estén durmiendo. Instaláronse en el rincón y al poco rato entraron 12 bandidos, armando gran alboroto. Sentáronse a la mesa, que estaba ya puesta, y pidieron la cena a gritos. Sirvió la vieja un enorme trozo de carne asada, y los ladrones se dieron el gran banquete. Al llegar el tufo de las viandas a la nariz del soldado, dijo éste al cazador, yo no aguanto más, voy a sentarme a la mesa a comer con ellos. Nos costará la vida, replicó el cazador, sujetándolo del brazo. Pero el soldado se puso a toser con gran estrépito. Al oírlo, los bandidos, soltando cuchillos y tenedores, levantáronse bruscamente de la mesa y descubrieron a los 2 forasteros ocultos detrás del horno. Ajá, señores, exclamaron. ¿Con qué estáis aquí, eh? ¿Qué habéis venido a buscar? ¿Sois acaso espías? Pues aguardad un momento y aprenderéis a volar del extremo de una rama seca. Mejores modales, respondió el soldado. Yo tengo hambre, dadme de comer y luego haced conmigo lo que queráis. Admirándose los bandidos, y el cabecilla dijo, veo que no tienes miedo, está bien, te daremos de comer, pero luego morirás. Luego hablaremos de eso, replicó el soldado, y sentándose a la mesa, atacó vigorosamente el asado. Hermano botas limpias, ven a comer, dijo el cazador. Tendrás hambre como yo, y en casa no encontrarás un asado tan sabroso que este. Pero el cazador no quiso tomar nada. Los bandidos miraban con asombro al soldado, pensando, este no se anda con cumplidos. Cuando hubo terminado, dijo, la comida está muy buena, pero ahora hace falta un buen trago. El jefe de la pandilla, siguiéndole el humor, llamó a la vieja. Trae una botella de la bodega y del mejor. Descorchándola el soldado, haciendo saltar el tapón y dirigiéndose al cazador le dijo, ahora atención, hermano, que vas a ver maravillas. Voy a brindar por toda la compañía. Y levantando la botella por encima de las cabezas de los bandidos, de los bandoleros, exclamó, a vuestra salud, pero con la boca abierta y el brazo en alto, y bebió un buen trago. Apenas había pronunciado aquellas palabras, todos se quedaron inmóviles como petrificados, abierta la boca y levantando el brazo derecho. Dijo entonces el cazador, veo que sabéis muchas tretas, pero ahora vámonos a casa. No corras tanto, amiguito. Hemos derrotado al enemigo. Y
caso y es cosa de recoger el botín. Míralos ahí, sentados y boquiabiertos de estupefacción. No podrán moverse hasta que yo se los permita. Vamos, come y bebe. La vieja hubo de traer una botella de vino añejo, y el soldado no se levantó de la mesa hasta que se hubo hartado para 3 días. Al fin, cuando ya clareó el alba, dijo, levantemos ahora el campo, y para ahorrarnos camino, la vieja nos indicará el más corto que conduce a la ciudad. Llegados a ella, el soldado visitó a sus antiguos camaradas y les dijo, allí, en el bosque, he encontrado un nido de pájaros de oro. Venid que los cazaremos. Púsose a su cabeza y dijo el cazador, ven conmigo y verás cómo aletean cuando los cojamos por los pies. Dispuso que sus hombres rodearan a los bandidos y luego, levantando la botella, bebió un sorbo y agitándola encima de ellos, exclamó, a despertarse todos. Inmediatamente recobraron la movilidad, pero fueron arrojados al suelo y sólidamente amarrados de pies y manos con cuerdas. A continuación, el soldado mandó que los cargasen a un carro, como si fueran sacos, y dijo, levantadlos a la cárcel. El cazador, llamando aparte a uno de la tropa, le dijo unas palabras en secreto. Hermano Botas Limpias, exclamó el soldado, hemos derrotado felizmente al enemigo y vamos con la tripa llena, y ahora seguiremos tranquilamente cerrando la retaguardia. Cuando se acercaban ya a la ciudad, el soldado vio que una multitud salía a su encuentro lanzando ruidosos gritos de júbilo y agitando ramas verdes. Luego avanzó toda la Guardia Real formada. ¿Qué significa esto?, preguntó admirado el cazador. ¿Ignoras, respondiéndole éste, que el rey llevaba mucho tiempo ausente de su país? Pues hoy regresa y todo el mundo sale a recibirlo. Pero, ¿a dónde está el rey?, preguntó el soldado. No lo veo. Aquí está, dijo el cazador. Yo soy el rey y he anunciado mi llegada. Y abriendo su cazadora, el otro pudo ver debajo las reales vestiduras. Espantóse el soldado y cayendo de rodillas, pidióle perdón por haberlo tratado como a un igual, sin conocerlo, llamándole como un apodo, pero el rey le estrechó la mano diciéndole, eres un bravo soldado y me has salvado la vida. No pasarás más necesidad, yo cuidaré de ti. Y el día que te apetezca un buen asado, tan sabroso como el de la cueva de los bandidos, solo tienes que ir a la cocina del palacio. Pero si te entran ganas de pronunciar un brindis, antes habrás de pedirme autorización. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Bueno, tomémonos un momento para reflexionar sobre la lectura y cuando alguien ya esté listo, nos indica.
Ok, Carolina y Enrique. Buenos días, buenos días a Buenos todos, Enrique. días. Hola, Enrique. Lo que me gusta del cuento y lo que estoy viendo es que uno a veces ve a una persona que es por diosero, que no sabe leer ni escribir y que lo ve, y yo pienso que todo el mundo tiene una habilidad. Yo siempre me acuerdo de esto de un campesino que yo tenía una finquita que yo tenía, que no sabía leer ni escribir ni nada, y ahí me encantaba hablar con él. Y la gente de donde él vivía lo respetaba porque él decía que era el que mejor sembraba. Y una vez se nos ocurrió llevar a Alexis allá a esa finquita. E hicimos una reunión sobre la luna y cuando cada uno tenía que decir algo, la mejor intervención fue la de este campesino que no sabía leer y escribir. Entonces ahí yo veo la habilidad de este señor que tenía sus botas de que le permitía caminar, le permitía andar, pero prácticamente era un indigente, pero tenía una habilidad que lo ayudó a sobrevivir. Entonces eso es lo que veo bien interesante del cuento. Gracias. Gracias, Enrique. De verdad que eso es muy cierto. Y Steiner lo pone en, creo que es en la actividad del jueves, que hasta de los niños podemos aprender algo. Entonces, Ujú. que no tengamos la soberbia de decir, bueno, yo voy a buscar. Sí, es verdad, cuando te vas a formar, tú buscas una persona que ya haya pasado el proceso, pero la idea es aprender siempre de todos, porque hay miradas que uno no tiene. A mí también me encanta hablar con los campesinos, ¿no? Esa sabiduría, le, en lugar de decir que es fantasía o superstición, uno encuentra que realmente Steiner, cuando hizo sus tratados de agricultura biodinámica, fueron los agricultores, como ese agricultor, que se le acercaron y le dijeron, mira, nosotros queremos. Entonces Steiner siempre trabajó de la mano con ellos. Y eso siempre ha sido un ejemplo para uno. Uno no puede decir, este no sirve para eso. Simple y llanamente tiene que escuchar y ver cómo integrar esos conocimientos. Gracias, Enrique. ¿Alguien más? Juan. Bueno, yo lo que veo aquí es el valor del soldado, ¿no? La fortaleza, la seguridad que tenía para enfrentar las cosas, e incluso podía anular la fuerza de otros para lograr su fin y continuar su camino y lograr su cometido. Entonces, esa fortaleza, pues, l- le permitió llegar a donde él quiso, que era al pueblo, ¿no? A la ciudad. Y bueno, además con el beneficio de que estaba al lado de un rey, que aunque no lo sabía, fue como un regalo adicional. Gracias, Juan. Steve y JC. Feliz día. A mí de este cuento me encanta esa habilidad del soldado en unir su necesidad a su ideal, a, no lo perdió nunca, o sea, él carga ese sentido de la protección de su país, de la protección de su reino, de la defensa, del honor, lo lleva con él y se vale, o sea, une su necesidad a ese ideal, a esa meta. Yo creo que él no se quedó solamente por comer, él en realidad dijo, esta es una cueva de bandidos, esto los agarro yo, o sea, él no creo que haya sido solo por comer a pesar de toda su hambre, ¿no? Pero el hambre de sus valores y de sus eh, ideales estaba ahí presente y los une.
y como dice Juan, pues logra su cometido de salir del bosque en el que estaba perdido y además, bueno, entrar a la ciudad hasta con bombos y platillos, ¿no? Y en el otro lado, me encanta también ese rey que se aleja, que se deja perder, que aún teniéndolo todo, se pone en esa situación de perderse, de sentirse como, de ponerse en la nada. Y desde luego, para mí va ahí a aprender, así como aprendió del soldado. O sea, el buscar ese sentido de lo que acababas de decir, Jennifer, de aprender hasta del niño, que lo decía Steiner, y, y él está allí sabiendo que puede ser muy rey, pero que siempre hay que aprender. Y él mismo seguro se había ido por ahí. Vaya usted a saber, no sabemos todo el cuento, pero eso también me gustó bastante. Gracias. Fainé. Hola, bueno, leí antes de escuchar el cuento un poco lo que tú nos compartes en el texto preliminar, ¿no? Y ese texto termina con la frase de el equilibrio se convierte en progreso, ¿no? Y yo tomé nota de eso porque me dejó pensando, tomé nota de otras frases también más personales, pero esta me dejó así como, y escuchando el cuento, es así, es decir, saber mantener esa ecuanimidad, ese equilibrio, esa capacidad de mirar, de enfocar, de sentir y de entonces tomar las decisiones que se requieren en coherencia, además, porque él decía, no, yo me quedo aquí, igual me voy a morir de hambre en el bosque y yo tengo hambre y aquí estoy protegido. Y bueno, y lo que sumaba ya decir que no lo consideré, de que bueno, es probable que aunque no lo dijo, él estaba considerando también que al ser una guarida tenía la oportunidad de atrapar a esto. Pero es decir, él tenía sus razones claras, por decirlo de alguna manera, y supo mantener el equilibrio y no dejarse abatir por el miedo a la amenaza de la muerte, por ejemplo, ¿no? Este, y bueno, y en el caso de ambos acompañándose, que logran en ese equilibrio que alcanzan a lo largo de la historia, llegar ya al progreso en el sentido de que el rey vuelve a su reino y él como soldado consigue la solución a su necesidad, ¿no? Un bienestar, una seguridad que no tenía antes, ¿no? Entonces esa capacidad de mantenerse ecuánime, equilibrado en esos momentos de repente difíciles, pero que le permitió de manera acertada hacer o a dar los pasos que dio para entonces alcanzar ese bienestar, ese progreso, ¿no? Salir de esa situación, avanzar. Eso, gracias. Gracias, Fainé. ¿Yoya? Pero cuando brinde, por favor, pida licencia. O sea, cuando vas a usar tu poder, no puedes usarlo por ti mismo. Tienes que pedir permiso al rey, ¿no? O sea, el rey sabe el poder que tiene este soldado, lo vio. Y entonces le dijo, bueno, todo bien, tienes comida, tienes casa, pero cuando vas a usar tu poder, por favor, pídeme permiso. Y aquí llama la atención que son 12, pero bandidos. Ya no son 12 hijos, ya no son. O sea, aquí tienen la misma simbología de los 12, pero tiene una cualidad. ¿Ok? Eso también hay que verlo. ¿Alguien más? Ah, yo, Jennifer. Stevie.
Ajá, a mí también eso me llamó la atención que este cuento, ¿no? Cambia la connotación no solamente de los bandidos, sino que no hay princesa, ¿no? Ahora hay como una fraternidad, ¿no? Algo fraterno entre dos hombres, compañeros, digamos, de camino, y se crea esa amistad, pues. Entonces, es como que esto ya va cambiando el tinte, ¿no? De todo este camino que hemos hecho, ¿no? De la princesa y el príncipe y todo esto, digamos que conocido, ¿no? Y ahora viene algo como nuevo, ¿no? Como un entrar nuevo a nuevas energías, ¿no? Sí, y cuando tú ves a los dos personajes, son polares. O sea, uno es todo tranquilo, viene siendo como la versión buena y la versión loca de una misma energía, ¿no? Eso también hay que verlo. Sí aparece una energía femenina, pero es una energía femenina de otra cualidad completamente diferente que rompe el manual de los arquetipos, ¿ok? Por eso es que es tan importante, porque ya no estamos en una época de tener el libro de los sueños, ni decir, bueno, como fulanito es Virgo, entonces todos los Virgos son iguales. No, o sea, aquí los cuentos nos han demostrado en estas 11 entregas que cada situación puede tener similitud, pero es única. Entonces, eso es algo interesante. ¿Ok? Stevie Jaycee. Bueno, eso de los 12 bandidos también me llamó la atención y yo digo, bueno, 12 bandidos, ya no era ese signo positivo de algo que sólido, que sobre lo cual se construye algo. Entonces, eso me llamó la atención, es como decir que cada fuerza de construcción tiene una fuerza antagónica también de destrucción que como que la amenaza, o sea, eso era lo que yo pensaba, era como el símbolo de bandido es aquel que roba, o sea, tú puedes tener una cualidad o estar construyendo algo, pero siempre va a estar esa amenaza de una fuerza antagónica que va a querer robar eso. Algo así era lo que cuando vi lo de los 12 bandidos, realmente es un símbolo ahí que llama la atención. Hay dos tipos de bandidos, para seguir usando la analogía. Hay un bandido que es una fuerza desbocada. Cuando tú le dices a una persona que vive en un entorno donde todo el mundo escucha música alta a todo volumen, sin importarle los decibeles, y al lado está un niño recién nacido o alguien que está agonizando, eso es ser bandido. ¿Ok? Pero es un bandido por desconocimiento. Cuando tú ves que hay niñas embarazadas de incluso 9 años, ¿ok? 9, 10, 11 años, y es el promedio en un entorno, es una fuerza que es un bandido que está desbocado por falta de un yo que necesita que se yerga, ¿ok? Esa es una forma de bandido. Es un bandido que solamente ha vivido una circunstancia y se ha dejado hechizar por esa circunstancia y cree que eso es lo normal, lo correcto y lo adecuado para la vida. Cuando tú lo mueves a otro entorno, entonces ese otro entorno lo considera bandido. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, vamos, como los dos bandidos al lado de Jesús, tal cual. Y hay otro tipo de bandido, que es un bandido que busca el mal. ¿Ok? Ese bandido tiene otra cualidad diferente. Entonces ahí tenemos torturadores, psicópatas, o sea, personas, aunque el psicópata realmente es un discapacitado emocional, entre otras cosas. O sea, hay unas cualidades allí que no es el sociópata. ¿Ok? El, el tema con el bandido que es malo es esa persona que daña por placer, que hace maldad por placer. ¿Ok? Entonces, no todos
La mayoría de los bandidos de los cuentos son de la primera cualidad de los bandidos, no de los segundos. Pero ya hay bandidos que son bandidos, pero hasta los tuétanos. ¿Ok? Entonces es una cualidad de su alma, ¿ok? Literal, ¿ok? Es una cualidad de su alma. O sea, el mal está en su alma como tal. Entonces, eso es una nueva cualidad de bandido que fue liberada en el 98, ¿ok? Según la cosmovisión antroposófica, y tiene otra connotación, ¿ok? Pero generalmente el bandido del cuento es esa famosa explicación sociológica de el entorno crea circunstancias y crea una psiquis torcida. Por eso es que hay muchos en los cuentos que son bandidos, que son ladrones y también son héroes, porque es un tema contextual. Entonces, y por eso es que en estos cuentos se pide discernimiento. ¿Qué te dice la voz de la conciencia? Que la voz de la conciencia nunca es referencial, es íntima, es nuestro tesoro íntimo, es nuestro rey interno. ¿Ok? ¿Alguien más tiene algo que decir? Ainet. Bueno, cuando el soldado regresa y ata de pies, o sea, buscó la ayuda para atar de pies a estos bandidos y sacarlos, ¿no? Recordaba en ese instante, venía a mí el pensamiento de lo que leíamos al principio, de calmar a las palomas, a los pensamientos. Entonces yo decía, no sé si tiene relación directa, pero eso fue lo que vino a mí. Y entonces yo decía, lo importante que es en este tipo de situaciones, él fue estratégico, ¿no? O sea, él usó las herramientas que él tenía hasta donde pudo, después fue y buscó ayuda, regresó, garantizó que lo mejor posible lograr su objetivo para, bueno, para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, está ligado a lo que decíamos al principio, del equilibrio del poder pensar, ¿no? Pero yo pensé, o sea, la figura de amarrar a cada uno para mí fue así como, sí, hay que amarrar esos pensamientos y sacarlos, antes de que nos hagan daño, ¿no? Antes de que nos maten. Eso fue como otra imagen que vino a mí, que relacioné con lo que habíamos leído. Ujú. Hay algo muy importante. ¿Qué arma usa el soldado? Porque es un soldado, pero ¿qué arma usa? Su No, poder, me lo perdí, Su, pero po- no es la parte del brindis, Ajá, la copa, su Mariela, palabra, su poder. Mariela, ¿qué Ajá. dijiste? eso, o sea, que el soldado usa su poder, o sea, sus dones, y eso Ajá. hace, y eso es lo que justamente hace que se presentifique ante el rey. O sea, el rey se devela ante él gracias a que él usa su poder. ¿Y qué poder usa? La mente. El que dijo Mariela, la palabra, ¿verdad? Ujú. Exacto, dejo Fainé y Mariela. La La palabra. palabra y la ilusión también, ¿no? Porque es como un acto Pero de es la ilusionismo, palabra. además, sí. Su arma es la palabra. Y la palabra está acá, que es el chakra de 8 pétalos, y es el don de Tauro. ¿Ok? En el cuento, él no usa un hechizo, o sea, usa un hechizo, pero no usa una poción, no abre la barriga para meter piedras y coser, ¿ok? Para hilar, sino usa la palabra, ¿ok? Entonces ahí hay una cualidad de Tauro en el cuento. Y nos dice cómo la palabra puede ser un arma, ¿ok? Porque ya de por sí él tosió, luego dice algunas cosas en la mesa y causaba ya un prehechizo, porque los Ujú. ladrones quedaban
atónitos por la forma en que se expresaba. Ujú. ¿Ok? Este no se anda con cuentos, este no se anda con rodeos. Entonces aquí hay algo importante que es de la energía de Tauro y que todos la tenemos. Hay que ver cuál es la manifestación taurina que tenemos. Y es cómo esas palabras vienen del corazón, porque aquí en ningún momento hay incongruencia con lo que él decía. Había una palabra que brotaba del corazón y de su astucia, o sea, tenía una triformación en la palabra, era coherente en la forma de expresarse. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos algo pero sentimos otra cosa? ¿Qué Tiene fuerza. pasa cuando nosotros decimos algo y hacemos otra cosa? Entonces, eso es parte de los misterios del cuento. ¿Ok? Tan Algo, triformado que, ajá, Daisy, no digo que tan triformado estaba que hasta con sus tripas estaba alineado. tal cual, tal cual. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguien más que quiera decir algo? Bueno, yo, ya fuera del cuento, sino viendo lo que ha sido el recorrido de estos días, sí quiero, o sea, como agradecer eh, esa forma en que pudimos hacer o hemos podido venir haciendo este recorrido, tanto con la maestra Patricia con este encuentro de la mañana. Era algo así como el rey y el soldado. Fue algo muy bonito porque, o ha sido, pues, que todavía no hemos terminado, y ha sido algo muy bonito porque se complementa. En la noche empezamos haciendo una meditación, por lo menos de unas noches para acá, y luego pues todo, digamos, la sustancia de esa parte del texto que aquí lo leemos al principio, pero no hay oportunidad en ese momento ni de leer el cuento y mucho menos de compartirlo. Solo se recomienda la lectura del cuento y ya dormimos con él, de ser posible. Entonces, la frescura de este espacio con el otro así como más intenso de la noche, oye, ha sido tremenda balanza. Y eso me ha encantado, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por esas palabras. Gracias por esas palabras porque motiva, ¿sabes? O sea, cuando uno hace estos trabajos y los que estuvieron el sábado con Andrew, se dieron cuenta, en la antroposofía tú no sabes cuáles van a ser. Tienes que estar dispuesto y listo para hacer el trabajo. Creces con el trabajo, te das cuenta si el trabajo sirve o no. Entonces, una de las cosas que atrapa de la antroposofía es la posibilidad del error. ¿Ok? La posibilidad de entender que no todo el tiempo te van a salir las cosas bien y que tienes que hacer un ensayo y error, corregir y asumir la responsabilidad del error. Ahí es donde está el peso. ¿Ok? Pero no es que no te puedes equivocar, debemos equivocarnos, porque es una experiencia de vida para que el alma pueda permearse de esas percepciones y que todas esas jerarquías puedan tener acceso a cómo se sienten esas 12 fuerzas en lo manifestado, a cómo se sienten esas 12 efluvios planetarios en lo manifestado. Entonces, cada una de las experiencias es enriquecedora en sí misma. Eso te permite reconciliarte con lo profundamente humano. Y es que metemos la pata. Y lo importante es el aprendizaje que viene después de meter la pata. Ahí es donde está el ser profundamente humano.
y darte cuenta que todo es causal y que no tenía error. Es solamente que has desviado un poquito el camino y has tenido un aprendizaje colateral, un evento transversal. Y esto viene de la cantidad de metidas de patas mías durante estos 10, 10 años haciendo Noches Santas. Al principio, yo soy muy de pensar. Entonces, ¿qué hice yo? Leí los textos, ambos textos, me documenté, investigué. La primera Noche Santa lo que hice fue investigar. La segunda Noche Santa dije, bueno, voy a leer el texto. Solamente voy a leer el texto, que es el texto que está acá, que es una compilación de todo lo que se ha escrito. ¿Ok? Por eso es que está ese texto allí. He retirado algunas cosas, asumiendo las consecuencias de ese acto, porque considero que aún no debemos chocar con esa realidad, que debemos tratar de mantenernos cuidados, cuidando nuestra alma y poco a poco enriqueciéndola. ¿Ok? ¿Y cuál es el camino más amoroso? Fíjate que hemos hecho el cuento y no hemos dejado de aprender por el hecho de hacer el cuento. Y adicional, ustedes son futuros pedagogos en la mayoría de los casos. Entonces, recorrerlo, ¿qué les van a decir en el seminario? O yo espero que se lo digan todo el tiempo. Recorre el camino como alumno. No creas que el niño lo va a recorrer de esa manera, pero vive la experiencia. En la mayoría de los casos, cuando uno estudia, por lo menos el año pasado, cuando yo estudiaba, hice el viaje biográfico, yo le decía, yo no quiero hacer la carrera de coaching biográfico, yo lo que quiero es vivir la experiencia para poder ver qué herramientas puedo tomar de esa orientación en mi propia terapia psicosocial, porque ya yo estoy formada profesionalmente. Entonces, vivir la experiencia como pedagogo, como preventor, como maestro, de lo que va a vivir el niño, alimenta a tu niño interior. No va a ser la manera en que lo va a vivir el niño, porque el niño no tiene los cuerpos que tenemos nosotros, o los medio cuerpos que tenemos nosotros, porque casi que nadie tiene esos cuerpos bien formados. Todos somos cojos y tuertos en todos los cuerpos. ¿Ok? Pero vivimos la experiencia y entonces podemos decir, ok, esto conmueve, ahora ¿cómo hago yo para hacerlo parte de mí y luego contarlo a los niños? Y por eso es que es importante que el que hace trabajo con niños, el que hace trabajo con enfermos, con grupos vulnerables, tiene que hacer carne lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos van a ser donados en el encuentro para que esa persona pueda probar esa sustancia en su yo y con base a eso empezar a construir su propia versión de esa sustancia. Eso es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Así de esa manera obra. Entonces, cuando tomamos un cuento, lo hacemos nuestro para diferentes circunstancias, aprendemos cómo construirlos, que eso es una de las cosas que probablemente trabajemos este año. Alguna charla con un cuentacuentos, como para decir, esta es la estructura del cuento, podemos hacer esta de modo tal que pueda servir al que le interese. Yo creo que ya lo compartí. Hay un libro de una cuentacuentos que se llama Cuentos Sanadores. Hay cuentos para niños que roban cosas, cuentos para niños que tienen problemas con prestar sus juguetes. Hay cuentos para todo. Entonces, conocer la estructura, empezar a estudiar los arquetipos, pedagógicamente hablando. Si es una persona que es psicólogo, pues mucho mejor porque ya puede estudiarlo desde la psiquis. Si es una persona que es psiquiatra, pues muchísimo mejor porque puede estudiarlo desde lo biológico, de lo psíquico-biológico. Entonces allí puedes construir historias que no necesariamente tienen que ser Hansel y Gretel, pero que mueven las mismas fibras porque tienen la estructura.
Entonces, por eso también fue que yo escogí este camino, para que sea más vivencial y menos del pensar, y el pensar lo logremos juntos. Recuérdense que la meta con la antroposofía en Venezuela, y esta es una propuesta que me estoy haciendo un spoiler, la idea no es hacer una sociedad antroposófica, la idea es seguir el ejemplo de África, de hacer una comunidad antroposófica. Y en una comunidad antroposófica no hay un jefe, no hay un directorio como una asociación donde hay ciertos representantes y esos representantes deben rotar. Quedan dos o tres todo el tiempo, que son esto que yo hablaba de lo que era el grupo Semilla que le pidieron en Ecuador, o grupo Madre, que son personas que se deben, y ya después de haber escuchado a Andrew, se dan cuenta de que así es como debe ser la antroposofía. Los que están arriba organizando los equipos no deben tener un proyecto personal. El proyecto personal es la comunidad. Porque en el preciso instante en que tú tienes tu proyecto personal, van a haber problemas. Es lo que generalmente pasa. Y todos tenemos que luchar con eso. Todos tenemos que luchar con el ego, del poder, del ser el líder, del reconocimiento, que ahí vienen un montón de cosas que Mariela podría explicarlo muchísimo mejor porque es psicólogo y psicoterapeuta antroposófico, que es el tema de las heridas de la infancia. O sea, todos queremos ser reconocidos, todos queremos ser alabados, amados. Entonces, cuando llegamos con esas taras a la adultez, que todos llegamos con esas taras, queremos ser jefes y queremos tener un lugar donde nos sentimos reconocidos y valorados. Y lo hacemos con las herramientas que tenemos. Entonces, trabajar esto y poder tener un cuento y decir, ¿qué piensas tú, Juan? ¿Qué piensas tú, Mariela? Lo que dijo Yoya, yo estoy de acuerdo. Es un ejercicio de comunidad. No hace falta que nos vayamos a vivir todos con Jay-Z. Vamos a meternos todos a dormir todos abrazaditos en una misma colchoneta, en el piso. Eso no es comunidad. Eso es hippie. Eso es otra cosa. Ser comunidad es, aunque la distancia esté, saber que tú estás conmigo y que tú velas por mí, sea con una oración, sea con dinero, sea con un acompañamiento, con enviarme un mensaje, con un libro, con, con lo que sea. Entonces, eso es parte de por qué este trabajo está diseñado como está diseñado. Porque si nosotros no nos reconocemos en este pensamiento que de repente Carolina dice algo y Yoya dice otra cosa o Juan dice otra cosa, que es en lo cotidiano son diametralmente distintos. Pero, oye, cuando leímos el cuento, Yoya pensaba igual que yo. Y eso es constitución del alma. Entonces, cuando se presenta el conflicto, que se va a presentar el conflicto, señores, Itabel y María Steiner, dos mujeres, mano derecha, sentadas las dos, una sostenía a Steiner y la otra también, y las tipas se cayeron a puñete en lo que se murió. ¿Ok? Así que no hay manera de que no nos caigamos a carajazo. No hay manera que una comunidad no haya conflictos. Pero si tenemos claro que tenemos una semilla, que queremos ver la antroposofía en Venezuela, que cuando hacemos estos ejercicios, no es, y aquí voy a ser bien antipática, no es irnos para la playa a hacer una fogata. Eso no es hacer comunidad. Eso es una actividad recreativa de trabajo en equipo. Hacer comunidad es que yo me acuesto a dormir pensando en ustedes y me levanto pensando en ustedes, porque son mi comunidad. Es cómo hacer para que la otra persona que está metiendo la pata 1000 veces, yo la pueda ayudar.
no para que sea lo que yo quiera, sino para que ella sea su mejor versión. Esa es la razón por la que este trabajo, y gracias Yaisir por traer el punto, porque de verdad no me gustaría trabajarlo mañana, que vamos a trabajar el tema de la 13ª noche. Esa es la razón por la que este trabajo está diseñado de esta manera, por la cual el grupo de Teosofía está diseñado de esta manera, porque necesitamos encontrarnos primero en los afines y reconocer que aunque no estemos de acuerdo en una interpretación del cuento, una interpretación de una parte de Teosofía, hay otras muchas en las que sí, y que esas muchas en las que sí sean más fuertes que las cosas que nos dividen. Esa es la razón. ¿Ok? Y la otra razón es que no tenemos por qué estar todo el tiempo. Se lo digo yo, que la biblioteca tiene más de 30 libros de antroposofía. Y si les cuento todo lo que tengo en diferentes unidades de digitales, o sea, yo tengo casi que la biblioteca Alejandría aquí metida, de antroposofía y no antroposofía, que están todos vinculados con ciencia espiritual. Se los dice un ratón de biblioteca. En los libros no está la antroposofía. En el libro está la puerta que tú tienes que girar para encontrar la antroposofía. Y Andrew lo dijo muy bien. La meditación de la piedra de fundación no es, no son las palabras, es lo que nosotros hacemos de eso. Es la intención, es esa fuerza de ese soldado de ser coherente, con sus defectos, ser coherente. ¿Ok? No sé si alguien quiere decir algo, si no cerramos aquí la sesión. Gracias por estar, gracias por ser. Perfecto. Entonces, nos llevamos esto en el resto del día. Nos vemos mañana a las 8:30. ¿Ok? Gracias. Un beso a todos. Gracias a todos. Ya, Gracias, Gracias, Lindo gracias. gracias, día. Mariela. Gracias por esta lectura. María. gracias para todos.